Buenos días, hermanos. Estamos contentos de estar aquí una vez más en este día domingo, el día del Señor. Estamos también gozosos porque este es nuestro segundo encuentro, ¿verdad? Después de este descanso largo que habíamos tenido. Estamos contentos también porque en este tiempo pues tenemos un buen grupo y también nos están sintonizando a través de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por esto, por la tecnología y por la ayuda que tenemos en transmitir este tiempo y entrar a los hogares que nos están sintonizando en este tiempo. Le damos un saludo desde acá, de la Iglesia Bautista Tecuesta. Estamos aquí reunidos en este tiempo. Quería solamente mencionar acerca de los anuncios que tenemos, principalmente el próximo domingo, de que va a ser el Día del Padre. Queremos hacer algo único y especial, quizás, de que si quisieran participar y ustedes quieran enviar un mensaje reconociendo, honrando a su Padre terrenal, me podrían enviar un corto videoclip por WhatsApp y entonces lo pasamos el próximo domingo acá. Vamos a pasarlo también por las redes sociales. También tenemos nuestra celebración del tercer año de aniversario de nuestra iglesia el 5 de julio. 5 de julio. 2 de julio completamos 3 años ya, por la gracia de Dios. Y el 5 queremos hacer también algo especial, así que no se lo pierdan. Estén sintonizando. Vamos a estar nosotros transmitiendo algo ahí, les va a tomar de sorpresa, así que no se lo pierdan. Queremos una vez más recordarles que nuestra visión es alcanzar a Júpiter y a Tecuesta con el Evangelio de Salvación, y queremos nosotros, el propósito es de reunirnos en este lugar, de crecer, de servir para la gloria de Dios. Una vez más les recuerdo los tiempos que nos estamos reuniendo aquí físicamente. Vamos a comenzar a reunirnos este jueves a las 7:30 de la noche, comenzando esta próxima semana, 7:30 de la noche para estudio bíblico, y luego el domingo, así como estamos teniendo ahora, servicio a las 10 de la mañana. Así que cualquier cosa o inquietud, pregunta o cualquier cosa lo pueden hacer por las redes sociales, por lo que nos están sintonizando en este tiempo. Bien, queremos también en este tiempo pues leer la palabra de Dios, en la que se va a estar utilizando para presentar el mensaje. Vamos a buscar en Marcos capítulo 6, si ustedes tienen su Biblia en sus casitas, y aquí también Marcos capítulo 6, vamos a estar leyendo unos versículos para utilizarlos ahora en la presentación de la palabra de Dios. Marcos 6, vamos a estar leyendo los versículos del 45 al 56. Marcos 6, del 45 al 56. Marcos 6. Si están listos, entonces ahí nos podemos poner de pie en reverencia de la palabra de Dios. Vamos entonces a leerlo. Ustedes siguen con la mirada. Dice la palabra de Dios: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret y arribaron a la orilla.
Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Vamos a orar. Amado Dios, bendecimos tu palabra leída en esta mañana. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí en tu casa de oración. Gracias por aquellos que nos están sintonizando. Padre, te pedimos de que tú desde ya prepares nuestros corazones, nuestras mentes y quite cualquier perturbación, Señor, o inquietud que tengamos. Y Padre, que nuestra concentración sea en tu palabra. Gracias, oh Dios, por darnos este día maravilloso, Señor, donde tu sol radía, Padre Santísimo, y así queremos de que tu palabra radie en nuestros corazones y que salgamos de aquí, Padre, y de haber recibido luego de tu palabra, llenos de gozo, Padre Santísimo, y que todo esto también lo podamos compartir a otros. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir alabando al Señor antes de escuchar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Bendiga, pastor, por los anuncios y la bienvenida que trajo esta mañana. Seguimos cantando. ¿Cuántos quieren seguir cantando, alabando el nombre del Señor Jesús? Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe? Jesús es nuestro fiel amigo. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad que sí? Solamente en Él podemos confiar. Él siempre está con nosotros. Él siempre nos cuida, nos guarda. Él siempre nos guía. Cada segundo, cada momento de nuestra vida, Él siempre está en nuestro corazón. Los invito a que cantemos esta alabanza. Póngase de pie de nuevo y vamos a cantarle al Señor con todo nuestro corazón esta hermosa alabanza. Jesús, mi fiel amigo. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, que podemos venir ante ti, Señor, confiadamente. Tú eres nuestro mejor amigo, Señor, en quien nosotros podemos confiar cada segundo de nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro mejor amigo. Si le puede dar palmas a Cristo Jesús. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Sí, Señor. Una y otra vez al estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me digas así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás,
Solamente en ti podemos confiar, Señor. Tú eres nuestro mejor amigo, Señor. Aún no lo merecíamos, pero tú diste todo por nosotros. Por eso esta mañana nos unimos a honrarte y glorificarte, Señor. Si le puede dar palmas a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Te amamos, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque eres nuestro mejor amigo. Dios les bendiga el tiempo con el hermano que trae la palabra del Señor. Amén, hermanos, buenos días. Buenos días. Es una bendición, es un gozo, es un placer estar nuevamente en la casa de Dios, ¿verdad? Yo creo que ya hacía mucho tiempo que no había predicado delante de un público presente o delante de un receptor presente, pero esas son las bendiciones que Dios nos da. Amén. Así que sean bienvenidos también los hermanos que nos van a ver a través de las redes sociales. Es una bendición también predicarles. Y la verdad, mis hermanos, creo que esos son los privilegios que lo que Dios nos da a cada uno de nosotros, de despertar el día de hoy, ¿verdad?, en nuestros hogares y ver la luz del día. Es una bendición. Así que démosle gracias a Dios por eso. Por favor, acompáñenme a Marcos capítulo 6, donde tuvimos la lectura de esta mañana. Marcos capítulo 6. Vamos a estar viendo los versículos del 45 al 56. El título de nuestra predicación es Un Salvador Confiable. Un Salvador Confiable. Mis hermanos, hay dos cosas que todo creyente maduro entiende y acepta. Que en este mundo caído vamos a sufrir, vamos a tener aflicciones, pero podemos confiar en nuestro Salvador en medio de esos problemas. Tendremos problemas, podemos confiar en nuestro Salvador en medio de todas esas aflicciones. Mis hermanos, nadie va a llegar a la madurez si no entiende esas dos verdades. Nadie va a llegar a la madurez si no entiende estas dos verdades. A menos que nosotros asimilemos, a menos que nosotros entendamos y absorbamos estas dos verdades de la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, al final de su discurso en el aposento alto, en Juan capítulo 16, versículo 33, Él le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro Dios nunca nos ha prometido una vida libre de dificultades. Él no nos ha dado esa esperanza de no sufrir, pero sí nos ha prometido, nos ha asegurado que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero sí nos asegura, mis amados hermanos, que en medio de esas aflicciones, en medio de esos problemas, podemos experimentar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Como dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y el pasaje que vamos a considerar en la mañana de hoy, un pasaje muy conocido, que ustedes ya lo han visto varias veces. Este pasaje nos presenta 6 aspectos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que deben movernos a poner toda nuestra confianza, toda nuestra fe en Él, en medio de las circunstancias, en medio de los problemas. Y el primero de esos aspectos que encontramos en nuestro Señor Jesucristo, que Él es un Salvador lleno de sabiduría. El Señor es un Salvador lleno de sabiduría. La historia que Marcos nos narra en este pasaje sucedió inmediatamente después del milagro de los panes. ¿Se acuerdan del milagro que hizo el Señor cuando alimentó a más de 5,000 personas, dicen los evangelios?
Y en el Evangelio de Juan dice ahí, o se nos dice ahí, que toda esa multitud que se había alimentado querían llevar al Señor para hacerle rey. Se lo querían tomar a la fuerza al Señor para hacerle rey, lo querían entronar a Jesús. Obviamente, ¿verdad? Un hombre que alimenta una multitud con 5 panes y 2 peces, pues es un buen candidato para hacerle rey. Pero ellos no querían un salvador, ellos querían a un evangelista de la prosperidad que resolviera sus problemas inmediatamente, aquí ahora. Eso es lo que querían, porque ellos no tenían un entendimiento de la naturaleza del Señor. Pero el Señor, hasta este punto de la historia, nosotros sabemos que la meta de Él no era llegar al trono, sino que era subir a la cruz. ¿Para qué? Para que saldara nuestra cuenta con Dios. Eso era lo que el Señor tenía que hacer antes, después al trono. Así que en medio de ese clamor, en medio de esa reunión, lo primero que hace el Señor es obligar a sus discípulos, forzar a sus discípulos que se fueran de ahí. Marcos nos dice en el versículo 45, y acompáñenme ahí en el versículo 45, Marcos 6, 45 dice que enseguida hizo que sus discípulos, o a sus discípulos, entrar en la barca e ir de él a Betsaida, ¿verdad? El Señor los obligó a que se cruzaran el mar al otro lado. Y esa palabra que Marcos usa ahí, hizo, es mucho más fuerte en el original. Eso significa forzar, insistir, demandar. Los apóstoles no estaban preparados quizás para esta ola de popularidad mesiánica, y Jesús lo sabía. Por eso no les permitió disfrutar de ese momento de gloria. Aparentemente ellos querían estar ahí, en medio de esa reunión, pero el Señor sabía que eso no les convenía. Eso no les convenía. Por eso los forzó a que se fueran de allí antes que se intoxicaran con esos vientos revolucionarios. Y aún Jesús se retiró, como dice en el versículo 46, que Él se fue a orar al monte. Jesús es un Salvador lleno de sabiduría. Él sabe qué hacer en cada momento, y eso era lo que había que hacer. Eso era lo que había que hacer. El Señor es un Señor lleno de sabiduría. Eso era lo que tenía que hacer. Jesús sabe qué hacer en cada circunstancia, pero ¿sabe cuál es el problema, mis amados hermanos? Es que nosotros creemos que sabemos. Nosotros creemos que sabemos lo que nos conviene, y cuando los planes de Jesús no concuerdan con lo nuestro, nos sentimos confundidos, nos sentimos frustrados quizás. Y muchos comienzan a culpar a Dios porque no les salen las cosas lo que ellos se han propuesto. Mis hermanos, yo no sé cuál es la situación, o yo no sé cuál es su situación. Yo no sé qué dificultades está pasando. Pero si usted se siente turbado, con aflicciones, mírese en el espejo de los discípulos. Mírese en el espejo de los discípulos. Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 3, que en Jesús están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él sabe lo que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Él sabe lo que hace, aunque muchas veces nosotros no lo entendamos. Él sabe. Él ve lo que nosotros no vemos. Él prevé lo que nosotros no podemos prever.
Jesús es un Salvador lleno de sabiduría. El Señor sabe. Así que forzó a sus discípulos que se fueran al otro lado, y el Señor sabía que esa misma noche estarían metidos en un problema mucho más grave. Él sabía. Esto nos lleva a nuestro segundo aspecto. Jesús es un Salvador que vela por los suyos. Que vela por los suyos. Versículo 47. Dice ahí que al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Marcos nos dice tres cosas acá. En primer lugar, que era de noche. En segundo lugar, que la barca estaba en medio del mar. Y en tercer lugar, que el Señor estaba en tierra. Recuerden, él estaba orando. Él se había ido a orar al monte, ¿verdad? Él estaba orando. Y en el Evangelio de Juan añade un detalle, que los discípulos habían remado entre 25 y 30 estadios. O sea, aproximadamente como unos 3 o 4 millas hacia adentro del mar. Los discípulos habían entrado desde la orilla, ¿no? Ellos estaban hasta adentro y era de noche, ¿no? Marcos nos dice en el versículo 48 que los discípulos estaban enfrentando una gran dificultad porque los vientos eran contrarios. O sea, ellos estaban pasando penas, ¿verdad? Había mucho aire, quizás los vientos huracanados. Ellos estaban remando con mucha fatiga, como dice el texto ahí, si ustedes lo ven. Dice, viéndolo remar, versículo 48, y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Así que los discípulos estaban siendo, y literalmente esta palabra que encontramos ahí, dice, con gran fatiga, es como que los discípulos estaban siendo torturados por el viento, por las fuerzas del viento. Recuerde que los vientos ellos estaban luchando, ¿no?, contra esos vientos para mantenerse a flote. Estaban siendo torturados. Era un momento muy difícil para los discípulos. Pero en medio de este mar, eso es lo interesante, embravecido, en medio de estas circunstancias, hermanos, dice en el versículo 48 que el Señor los vio. Esto es maravilloso. Ven el versículo 28. Y viéndolos remar con gran fatiga. El Señor los vio desde lejos. Recuerden dónde estaba Él. Él estaba en el monte orando, pero Él los vio. Él los vio. El Señor los vio. Él estaba orando, la barca estaba adentro y era de noche, pero Jesús los vio. Jesús los vio. Quizás hay dos lecciones que nosotros podemos aprender de este pasaje. En primer lugar, que los problemas de la vida, eso es muy interesante, los problemas de la vida no siempre son un indicativo de que nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios. Voy a repetir nuevamente porque creo que es muy importante. Los problemas de la vida o lo que nosotros sufrimos en la vida no siempre indican que estamos fuera de la voluntad de Dios. Recuerden eso, mi hermano. No siempre estamos fuera de la voluntad de Dios. Recuerden, los discípulos estaban en problemas porque Jesús los mandó. Jesús los mandó. Y ellos estaban pasando dificultades porque el Señor así lo quiso. Así que los discípulos estaban sufriendo. ¿Por qué? Porque obedecieron a Jesús. Es conforme a la voluntad del Señor que nosotros pasamos penas. Amén. Es conforme a la voluntad del Señor. Es conforme a la voluntad de Él que usted está pasando penas. Pero recuerde de eso, mis hermanos. El Señor siempre está pendiente de cada uno de nosotros. A pesar de las circunstancias, a pesar de todo eso, el Señor siempre está, porque es conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Hermanos, hay una sola forma de hacer crecer nuestra fe, una sola.
es confiar en el Señor cuando no parece razón alguna para confiar en Él. Así que, pero lo segundo que aprendemos de este pasaje o de esta historia es que el Señor vela por cada uno de los suyos. Amén. Amén. Debe ser gozo para cada uno de nosotros, porque el Señor vela por cada uno de los suyos, y aún en medio de esos momentos difíciles, el Señor vela por cada uno de nosotros. Estoy seguro, mis hermanos, yo estoy completamente seguro de que los discípulos ni siquiera se imaginaron, ni siquiera pasó por la mente de ellos que el Señor los estaba viendo desde el monte. Ellos ni siquiera se imaginaron eso, que el Señor los estaba viendo. El Señor estaba orando, pero nunca quitó la mirada de sus discípulos. Él estaba pendiente de ellos. Mis hermanos, Jesús vela por cada uno de sus ovejas, por el cual dio su vida en la cruz del Calvario. Él vela por cada uno de sus ovejas. Su ayuda llegará en el momento justo, ni un minuto más tarde, ni un minuto más temprano. Él llega exacto. Eso nos lleva a nuestro tercer aspecto. Recuerden, ¿verdad? Jesús es un Salvador lleno de sabiduría. Jesús es un Salvador que siempre está pendiente de los suyos. Ahora veamos un Salvador que nunca llega tarde. Dice ahí el versículo 48, vean nuevamente. Dice, y viéndolos remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando. Los romanos dividían la noche en 4 vigilias. La primera vigilia de 6 a 9 de la noche, la segunda vigilia de 9 a 12, la tercera vigilia de 12 a 3 de la mañana y la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana. Así que, de manera, y entendemos claramente que el Señor fue a socorrerlos como a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, el Señor fue hacia ellos. Ahora piensen esto, mis hermanos. Los discípulos habían partido después del milagro de los panes, ¿verdad? Lo que ya mencionamos anteriormente. Y era de noche, según los evangelistas nos narran que ya estaba cayendo la tarde. No sabemos exactamente a qué horas partieron los discípulos, pero sí entendemos que probablemente partieron como de 7 a 8 de la noche. Para las 3 de la mañana, estos hombres estaban exhaustos, estaban cansados, pero aparte de que estaban cansados, estaban luchando contra los fuertes vientos, porque les era contrario, dice el texto. Estos hombres estaban sufriendo, estaban cansados. Así que el Señor decide socorrerlos cuando su capacidad como marineros, su pericia como marineros ya no les era útil. Ya no les era útil. Y el Señor decide, ya ellos ya no podían, hasta que el Señor esperó eso. ¿Eso será crueldad? No, mis hermanos, no es crueldad del Señor cuando Él se toma su tiempo para venir a socorrernos. No es crueldad del Señor. Así que Él llegó, pero su ayuda, el Señor toma su tiempo para venir a nuestro auxilio. Es parte de su amor. Es parte de su amor. Él se toma su tiempo para venir a auxiliarnos. Porque Él quiere, y eso creo que es el mayor problema de nosotros, Él quiere librarnos de la confianza. Él quiere, porque nosotros, mis hermanos, nosotros tenemos mucha confianza en nosotros mismos. Ese es el problema.
Nosotros tenemos mucha confianza en nosotros mismos. Pero Él sigue, Él está trabajando, Él está haciendo una obra en usted, en mí y en toda persona que ha reconocido a Él. Él lo está trabajando. Él tiene que librarnos de nosotros mismos. Él tiene que librarnos de nosotros mismos. El Señor esperó hasta que los discípulos llegaran al límite de sus capacidades. Él esperó eso, pero antes de tomar la decisión de socorrerlos, y de qué manera, ¿verdad? ¿De qué manera aparece el Señor? Esto nos lleva a nuestro cuarto aspecto, un Salvador todopoderoso. Vean nuevamente el versículo 48. Dice, viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Es impresionante la sencillez con que Marcos narra esta historia. Dice él simplemente que Jesús vino hacia ellos andando sobre el mar, como si fuera la cosa más sencilla, ¿no? Como si fuera cualquier cosa. Eso nos dice Marcos. Jesús vino andando sobre el mar, como que fuera cualquier cosa natural, ¿no? Hermanos, si Jesús hubiera llegado nadando, hubiera sido una increíble proeza humana. Imagínense dónde estaba él, a 4 millas o 3 millas adentro. El Señor hubiera llegado nadando, hubiera sido una increíble proeza humana. Imagínense, la barca está adentro, el mar embravecido, era de noche, y Jesús nadando. Eso hubiera sido sorprendente, pero lo que Jesús hizo, mis hermanos, esa noche, solo Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios puede actuar por encima de toda su creación. Solo Dios puede actuar sobre las cosas que Él crió. Marcos dice que Jesús caminó sobre las aguas. Interesante, ¿verdad? El Señor caminó como que sin nada. Él caminó para llegar a socorrer a sus discípulos. Él los vio remando con gran fatiga, lo que estamos viendo en el versículo 48. Descendió del monte, ¿verdad? Como hemos dicho, unas 4 millas hacia adentro. Y como dijo alguien, con un GPS increíble, ¿no? Porque llegó al lugar exacto donde estaba esa pequeña barca. Y era de noche, mis hermanos. Pero llegó exactamente a donde estaba esa pequeña barca en medio del mar. Él llegó ahí, llegó caminando. Eso nos enseña, mis hermanos, que el Señor sabe dónde está cada uno de los suyos. ¿Saben? Eso nos enseña que el Señor sabe dónde está cada uno de los suyos, y lo más interesante es en qué condición. El Señor sabe. El Señor sabe, mis hermanos, en qué condición está cada uno de los suyos. Y como es el Todopoderoso, y como es el Rey de Reyes, nada ni nadie va a impedir que Él venga en su auxilio cuando Él crea conveniente. Amén. Él va a llegar y nadie lo va a impedir, porque Él es el Todopoderoso. Pero sí, debemos de confiar en Él. Amén. Así que Él va a venir cuando Él crea conveniente. Él va a venir. Marcos nos dice que el Señor quería adelantarse, como dice ahí en el versículo 48. Él cuando llegó, pues quería adelantárselos como para que los discípulos quizás lo pudieran ver claramente al Señor. El Señor se les adelantó para que ellos lo pudieran observar. Pero lo que sucede realmente es que los discípulos se llevan un tremendo susto. Se asustan los discípulos. Un susto que Jesús
aprovecha para seguir entrenándolos en el camino de la fe. Un susto que Él aprovecha para seguir entrenándolos en el camino de la fe. Y esto nos lleva a nuestro quinto aspecto: un Salvador paciente. Recuerden, y espero que aprendan el bosquejo, porque creo que eso nos ayuda a seguir confiando, como dijimos anteriormente. Un Salvador confiable que tiene todo esas, lo que hemos visto, ¿no? Un Salvador paciente. Él está trabajando con cada uno de nosotros hasta llevarnos a la madurez. Él se toma su tiempo con cada uno de nosotros. Versículo 49. Y viéndolos ellos, dice, andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Ellos estaban asustados, ¿no? Porque, imagínense, mis hermanos, yo creo que eso es algo que a nosotros nos puede suceder. Los discípulos cansados, como ya hemos mencionado. Probablemente los discípulos ya habían quizás gritado, ¿no? Porque según el texto dice que ellos comenzaron, cuando vieron el fantasma y gritaron, ellos comenzaron a gritar. Pero lo que dice el texto literalmente es que ellos comenzaron a chillar. Ya se imagina usted. Los discípulos estaban asustados, hermanos. Ellos estaban asustadísimos de todo lo que les estaba sucediendo, porque pensaron que era un fantasma. Estos hombres estaban llenos de pánico. Pero quizás antes de juzgar a los discípulos, vamos a ponerlos en su lugar, ¿no? Vamos a ponerlos en su lugar, porque imagínense, son las 3 de la mañana, cansados, metidos en el mar, ellos remando fatigados, con un mar embravecido, y de repente ven una figura que se está acercándose a ellos en medio de la noche, caminando sobre las aguas. Era para llenarse de terror. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo me he asustado a veces en la sala de la casa, que alguien dejó un trapito ahí y de repente se menea. Yo me he asustado. Pero imagínense, esto fue mucho peor, ¿no? En el mar. Dice, ellos ven esa figura y se asustaron, se espantaron. Eso fue el peor, ¿no? Lo que estaban viendo no tenía una explicación natural. No había una explicación para ellos. No había una explicación. Así que llegan a la conclusión de que era un fantasma. Y es en ese momento, y es interesante, y es en ese momento donde el Señor decide darles la gran lección que ellos necesitaban aprender. Versículo 50. Dice, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos, dice, la barca, y calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes. Esta expresión que Marcos utiliza ahí, tener ánimo, significa ser valientes, anímese, vuelvan a tomar el control de ustedes mismos. Esta expresión aparece 8 veces en el Nuevo Testamento, 7 veces en los Evangelios y una en el libro de los Hechos, cuando el Señor le habla a Pablo cuando estaba en Corinto. Y es interesante que esa palabra solo Jesús la menciona. Tener ánimo, anímense, vuelvan a tomar, ser valientes. Y no cabe duda que el Señor eso nos dice a cada uno de nosotros. Cuando estamos pasando momentos difíciles, el Señor nos dice,
ten ánimo, anímense, sean valientes, vuelvan a tomar el control de ustedes mismos. John MacArthur dice: Jesús es la fuente de nuestra valentía, aún en medio de circunstancias mortales. Amén. Jesús es nuestra fuente de valentía, aún en medio de esas circunstancias mortales. Si Jesús está en nuestra barca, mis hermanos, si Él está ahí, o en nuestro corazón, no hay nada que temer. Soy yo, dice el Señor. Ánimo. Si el Señor está en nuestro corazón, aunque nuestra barca se esté hundiendo, aunque estemos en contra de los vientos huracanados, si Jesús está ahí, no hay nada que temer. Yo soy, dice el Señor. Anímense. Así que, yo soy, dice el Señor. Y noten algo interesante ahí. Él no dice, yo soy Jesús. No dice Él, ¿verdad? Sino que Él dice, yo soy el Jehová de los ejércitos. El Dios que se presentó delante de Moisés, ¿verdad? Se recuerdan en la zarza ardiente cuando el Señor se identifica. Y Moisés le pregunta a Dios, ¿qué diré a tu pueblo? ¿Quién me envió? El Señor le dice, yo soy, me envió a vosotros. El Jehová de los ejércitos, el Jesús, el mismo Jehová, estaba ahí a un lado de la barca esa noche. Él estaba ahí. El que abrió el mar rojo, el que alimentó a los israelitas por 40 años. Él estaba ahí. Él estaba ahí cuidando, animando a sus discípulos. Y Él está con nosotros, mis hermanos. Démosle aplausos al Señor. Honremos. El Señor está, Él está siempre con cada uno de nosotros. Y todo lo que ha sucedido acá era para llevarnos, o para llevar a los discípulos a tener un mejor entendimiento quién era Jesús. Hasta aquí Él los estaba llevando para que ellos pudieran entender quién era Jesús. Y eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros perdemos de vista a Jesús. Muchas veces nosotros, en medio de las circunstancias, perdemos de vista a Jesús. Dejamos a Jesús por un lado, por los problemas que nos vienen a nuestra vida. Pero no, mis hermanos, debemos de enfocarnos en Él. Y de hecho que hay un ejemplo claro en este pasaje que Marcos no lo narra, ¿no? Es la misma historia del apóstol Pedro. Quizás, recuerden que Marcos, el Evangelio de Marcos fue asistido por el apóstol Pedro. Y probablemente por un asunto de modestia, quizás Pedro no quiso que introdujeran la historia de él en este pasaje de Marcos. Pero Mateo sí la cuenta. Mateo sí la cuenta. Y Dios quería que nosotros también nos diéramos cuenta de eso, lo que sucedió con el apóstol Pedro. Y yo creo que la mayoría saben de esa historia. Después de que el Señor se identifica con ellos, y según Mateo 14, que Pedro salió de la barca y dice, si eres tú, Señor, manda que vaya contigo. No sabemos qué tenía en la mente del apóstol, ¿verdad? Pero aquí sí sabemos que sí tenía fe, que su fe era buena, pero también sus dudas también. Nos identificamos con Pedro. Él salió de la barca. Si no hubiera tenido fe, quizás no hubiera salido de la barca. Pero él tenía fe en el Señor. Alguien decía que quizás Pedro tal vez se sentía mejor al estar al lado del Señor que estar en la barca.
Pero, ¿qué pasó? Que cuando él vio, comenzó a ver la tempestad alrededor, quitó la mirada del Señor y se comenzó a hundirse. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Quitamos la vista del Señor. Por eso quizás el autor de la carta a los hebreos nos dice que en el capítulo 12 que no, poniendo los ojos en Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe. Debemos de tener siempre la mirada en Él, no quitar la mirada de Él. Y eso fue lo que sucedió con el apóstol Pedro. Él quitó la mirada del Señor, porque se volteó a los lados, y cuando vio las olas, pues se asustó y se hundió. Pero el Señor vino, según las Escrituras, pues le echó el brazo, le dio la mano y lo sacó de ahí. Eso nos pasa a todos. Hasta ese momento, pues, eso es lo que pasa con todo ser humano, que nosotros perdemos de vista a Jesús. Ahora Marcos nos va a explicar en el versículo 52 por qué estaban tan sorprendidos. Porque recuerden que los discípulos estaban tan sorprendidos, estaban maravillados, dice el texto. Ahora Marcos nos va a explicar por qué ellos estaban maravillados. Versículo 52. Dice, porque aún no había entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos su corazón. Ese es el problema, ¿no? Que muchas veces no entendemos nosotros lo que el Señor hace. Pero lo que sí quiero resaltar en esto es que es la paciencia del Señor. Es la paciencia del Señor. Porque ellos habían visto muchos milagros, ellos habían visto a Jesús, ellos habían estado con Él, pero no habían entendido, Eran muy lentos para entender, ¿verdad? Y así somos nosotros también. Somos muy lentos para entender lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Pero aún así no los desechó. No los desechó. Siguió trabajando con ellos, al igual con nosotros. El Señor sigue ahí con nosotros. Él es paciente. Sigue trabajando con cada uno de nosotros. Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que estando persuadidos, dice Pablo, que de esto, ¿verdad? Que el que comenzó la buena obra, dice, en nosotros, la perfeccionará. ¿Cuándo? Hasta el día de Jesucristo. El Señor sigue trabajando con nosotros. Él está ahí moldeándonos, Él está ahí raspándonos a modo que nosotros queremos tal como Él quiere. Él es el maestro, Él es el maestro que quiere que nosotros, y como dice en otras partes de las Escrituras, que Dios quiere que nosotros seamos la imagen de su Hijo. Y eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Él nos sigue ahí trabajando con cada uno de nosotros, Él sigue moldeándonos. Así que Él es un Salvador paciente, con mucha paciencia con cada uno de nosotros. Esto nos lleva a nuestro último aspecto. Jesús es un Salvador paciente. Versículo 53 dice ahí. Es interesante lo que Marcos nos dice, el versículo 53 en adelante. Dice, terminaba la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer, dice, todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraban, en aldeas, ciudades y campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Qué poder del Señor, pero al mismo tiempo, qué compasión del Señor, porque esta misma gente no había entendido la verdadera naturaleza
de su obra. Y también en la actualidad, mucha gente no ha entendido la naturaleza de Dios. Jesús sabía que la mayoría de estas personas lo estaban buscando por razones equivocadas. Ellos lo estaban buscando por razones equivocadas, pero aún así lo sanó. El Señor lo sanó. Pero el Señor sabía que este beneficio era temporal. Esto era temporal. Porque ese mismo día y a esa misma gente el Señor les predicó el sermón del pan de vida que encontramos en Juan capítulo 6. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Hermanos, tenemos un Salvador confiable, porque tenemos un Salvador lleno de sabiduría, un Salvador que vela por cada uno de nosotros. Amén. Un Salvador confiable porque siempre llega a tiempo. Tenemos un Salvador confiable y todopoderoso. Tenemos un Salvador confiable porque es muy paciente con cada uno de nosotros. Tenemos un Salvador confiable porque Él es compasivo. Amén. Amén. Tenemos un Dios. Ahora la pregunta sería, después de ver todos esos aspectos del Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir confiando en Él? Yo creo que sí, porque con todo eso que hemos visto, mis hermanos, es de poner toda nuestra confianza y toda nuestra fe en Él. Amén. Así que, mis amados hermanos, sigamos adelante, sigamos confiando en este Salvador confiable, porque Él siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Amén. Así que los hermanos también que nos están viendo por las redes sociales, mi hermano, gócense, porque tenemos un Salvador confiable. Podemos confiar en Él, aún en medio de los problemas, pero hay una paz que solo nuestro Dios nos dará. Así que Dios los bendiga y hasta una nueva oportunidad más. Pero antes vamos a orar, póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por esas grandes bendiciones que tenemos, un Salvador que podemos confiar en Él. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de predicar tu palabra, Señor. Bendice tu palabra y que cada palabra que haya llegado en esos corazones turbados, afligidos, Señor, haga impacto, Señor, y que puedan verte a ti como un Salvador confiable, Padre, que podemos confiar en ti, Señor, que tú siempre estás ahí, que siempre llegas en el momento exacto, que siempre velas por los tuyos, Padre. Gracias, Dios bendito, por todo. Bendice a cada uno de mis hermanos que está presente acá, los hermanos también que nos están viendo por las redes sociales. Bendíceles, Señor. Gracias, Dios, por esas grandes bendiciones que tú nos das. Y ayúdanos, Padre, para seguir fortaleciendo nuestra fe en ti, Padre, y un día estar contigo. Y no importa las aflicciones, Padre, pero sabemos, Señor, que tú siempre estás dando esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Gracias, Dios bendito, por todo. En tus manos nos encomendamos siempre, Señor, y que se haga tu santa bendita voluntad, porque te damos gracias en el nombre de tu Hijo maravilloso, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga.